Y bueno amigos, listos aquí por supuesto para comentar algunas cositas que han ido saliendo. Vamos a hablar hoy de dos futbolistas que parece apuntan bastante alto en el esquema Real Madrid del futuro. Hablando de dos canteranos que el Real Madrid pues ya ha puesto sobre sus manos el futuro de ambos. Vamos a hablar de una renovación. Y vamos a hablar unas cositas bastante interesantes también que al final me gustaría conversar con ustedes. Así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Quiero hablar específicamente de varias cositas que me he encontrado el día de hoy, aquí listos para irme a Hawái. Y bueno, lo de siempre, acompáñenme hasta el final de este video, háganme saber sus opiniones, lo de siempre. Quiero empezar hablando un poco sobre una situación que se vino presentando el día de hoy. Es que el Real Madrid prácticamente ya ha hecho oficial la renovación. Recuerden ustedes de Fortea, no sé si se pronuncia así, que es el lateral derecho de 16 años que tiene el Real Madrid. Es bastante recordado este chico porque fue quien rompió el pacto de caballeros que había entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Y bueno, parece que es el sustituto, o al menos así lo hacen ver en el Real Madrid, natural de Dani Carvajal. ¿Qué se busca con esta renovación? El Real Madrid blindarle de cualquier equipo que quisiera llevarse a una de las joyas más preciadas de la cantera actualmente. Y que bueno, tiene 16 años, repito, parece ser el sustituto de Carvajal. En el Real Madrid incluso se habla de que es o puede ser tan legendario como un canterano que ya marcó una época como lo fue Dani Carvajal. Y bueno, como les digo, tiene 16 años, parece que la está rompiendo en las inferiores y que se ha ganado con creces esta renovación en lateral derecho del Castilla. Un punto bastante clave teniendo en cuenta que el Madrid siempre sabe cómo manejar el tema de los canteranos, bien sea para que terminen aportando mucho o muchísimo, como el caso de Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, los casos más recientes en el primer equipo, o para hacer que el equipo económicamente sea más viable en el futuro, los casos de Hakimi, de Martin Odegaard, etcétera, etcétera. Así que muy buen movimiento del Real Madrid y repito, no tengo muy bien catalogado a estos muchachos. Tengo un amigo que le gusta mucho seguir las canteras y sabe mucho del Real Madrid, del Castilla, del juvenil, etcétera. Y me gustaría abrir una sección con él hablando un poco semanal de la cantera. Voy a planteárselo a ver qué me dice. Lo que pasa es que mantiene bastante ocupado, solamente ve esto por gusto, pero no tiene ningún tipo de relación con el tema de internet. Así que sería algo diferente para él. Vamos a ver si se lo puedo plantear. Y la otra noticia también en relación con el tema de la cantera es que el central Jacobo Ramón, que ya a ustedes algunos les sonará el nombre, porque de hecho ha asomado en algunas de las convocatorias de Carlo Ancelotti, va a estar alternando una categoría más e incluso se habla de que podría estar disputando partidos con el Castilla, porque en el Real Madrid le ven con unas condiciones importantes como para ser un gran central. Esto se debe evidentemente a una proyección a futuro. No vamos a decir que pese a las convocatorias que le vimos recientemente va a dar un salto excepcional de calidad y que va a decir, wow, este central ya está en el Real Madrid con 17, 18 años, porque afortunadamente no somos el Barça y no tenemos que exponer a los chicos de 16, 17 años, que ya vamos a hablar de ese tema de la edad más adelante del video, a situaciones increíblemente estresantes, a reventarlo a minutos, porque evidentemente y gracias a la buena gestión de Florentino Pérez no hay esa necesidad. Lo cierto es que el Real Madrid lo ha blindado y que empieza un plan de crecimiento y de formación que el club cree que es lo más adecuado. Estaba jugando en unas categorías que al parecer le estaban quedando pequeñas y a partir de este momento van a intentar, por supuesto, colocarle en unas categorías más elevadas. Incluso se habla de que va a seguir apareciendo en alguna que otra convocatoria con la primera institución. Estas convocatorias, más allá del tema anímico que le puede venir a los chicos, no les encuentro sentido cuando Ancelotti no les toma en cuenta ni siquiera 30 segundos. Pero bueno, Jacobo Ramón, dice mucha gente que apunten estos dos nombres que les estoy hablando, el del lateral Fortea y también el de Jacobo Ramón, que parece que son el futuro del Real Madrid. Y como les estoy diciendo, la principal idea con Jacobo es que se empiece a foguear con futbolistas que tal vez vayan más fuerte al choque, con un poquito más de impacto y que puedan
demostrar realmente de qué está hecho este muchacho que parece ser, tiene unas condiciones absolutamente abrumadoras. Una de las cosas que me ha parecido brutal, voy a cerrar este video hablando un poco del Palancas, después de hablar un poquito del Real Madrid de la cantera, en un día bastante tranquilo en el que, bueno, el equipo está ahí haciendo su trabajo con total normalidad y, bueno, en una hora aproximadamente juega el Palancas con el Napoli. Vamos a ver si nos regala una alegría, aunque sea un video corto más tarde les hago. Y bueno, lo que les decía, hablando un poco del Palancas, hay una información del diario Marca en el que se dice que Joan Laporta se ha reunido con el representante de Luis Díaz y que, bueno, hablan un poco de cifras, incluso se llega a decir. Me parece increíble porque, bueno, hace un par de años, sí, me parece que hace un par de años estuvo Laporta aquí en Colombia con el tema de una fundación, una cosita. Y bueno, pese a que en el artículo que publican en el diario Marca aseguran que es muy probable que el Barça no alcance las cifras que se exigen por el fichaje del colombiano, que a mí me parece que es muy probable que sea el mejor futbolista que tiene el Liverpool a día de hoy, todavía hay una posibilidad y bastante latente. A mí me parece de verdad increíble. De hecho, hoy escuchaba a Juanma Castaño y me sorprendía enormemente escucharle decir cosas como que el Barça no trata como personas con dos dedos de frente a sus aficionados. Le están todo el tiempo tratando como absolutos ineptos y esta es la prueba de ello. Hace aproximadamente 7, 10 días vimos cómo avisaban a la gente de Gigantes que se iban a reunir con Rafaela Pimienta, creo que se llama, que es la gente de Haaland, hija del fallecido Mino Raiola. Y bueno, ahora es el tema con Luis Díaz. Me parece realmente impresionante cómo están en bancarrotas al punto de que tienen que tirar de la cantera por los fracasos fichajes que hicieron recientemente y ahora están con el tema de Luis Díaz. Esta gente es que no tiene ningún tipo de escrúpulos para mentir a la gente. Y hablando un poco de mentir, esta mañana se ha incitado un pequeño bombazo en el que se hablaba, entre otras cosas, de que posiblemente el Barça había mentido una vez más con, por supuesto, presuntamente todo esto, hablando de la edad de Lamine Yamal. Mucha gente empezó a publicar unas partidas de nacimiento, registro de nacimiento, unas cosas así, en las que se habla de que probablemente Yamal pueda estar entre los 21 y los 23 años y no los 16 años como recientemente nos hicieron saber. Les voy a colocar aquí una imagen para que en Twitter, para que más o menos vayan viendo una cosa y voy a dar una opinión al respecto sobre después que veamos esto porque creo que puedo añadir una cosita bastante interesante. Dice Lamine Yamal, mayor que Jude Bellingham, y si abrimos la imagen, aquí está Federación Catalana de Fútbol y bueno, dice que es del año 2025, lo que se estipula puede estar entre los 19 y 20 años. Si seguimos bajando, aquí vamos a encontrar un video en YouTube que tomaron una captura del 2021 en el que decían que tenía 16 años. Y bueno, aquí ya la gente empieza como a contrarrestar un poquito esto. Aquí aparecen otras cosas, o sea, todo tipo de información. Y que bueno, al final es un tema bastante complicado. A ver. Voy a dar mi opinión porque de hecho me parece a mí que al final hay algún medio de comunicación que se ha hecho eco de esta información. Me parece a mí leer algo como que en relevo confirmaban esto. A mí esto me parece muy fake, la verdad, me parece algo muy rebuscado definitivamente. Y que bueno, si tengo que dar una opinión general, me extrañaría realmente poco que esto termine siendo cierto, me extrañaría cero. Me parece bastante irrelevante también. Al final Lamine Yamal es un gran futbolista que tiene una proyección bastante alta. O sea, a mí como aficionado me da igual, pero entiendo que si esto se confirma, pues puede que sea un tema más delicado de lo que seguramente nosotros imaginemos. No lo sé. De verdad me parece un tema bastante complicado y he estado investigando y no he visto que grandes medios hayan hecho eco de todo esto. Sin embargo, hay unas cosas ahí que da mucho que pensar. Repito, hay medios de comunicación, como me parece haberle leído a relevo, que están confirmando este tema y que bueno, seguramente en los próximos días lo iremos viendo, pero a día de hoy parece ser un rumor más de internet, del infierno que es Twitter. Y que bueno, seguramente también va relacionado con el tema de que hoy juega Yamal, creo que va a ser titular, el Xavi se la juega con sus amiguitos chavalitos. Y que bueno, puede ser también un intento de desestabilización, pero realmente no ha tenido tal vez el alcance o el impacto que mucha gente estaba esperando. No sé qué opinan ustedes, repito, hay muchas cosas que pueden hacernos pensar que es cierto y vuelvo a reiterarlo, me extrañaría realmente bien poco. Pero no sé, la verdad no me parece que sea tampoco algo excesivamente desquiciado. No sé qué opinan ustedes, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Video algo más corto de lo normal, porque repito, ha sido un día bastante tranquilo, noticias de la cantera y estos bombazos a los que nos tiene acostumbrado el Palanca Fútbol Club.
Me toca despedirme esperando saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que realmente lo de Lamine Yamal es fake o más o menos a qué se debe todo esto? Y lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.